Hola, buenas tardes. Estamos transmitiendo. En un minutito ya comenzamos la charla con Celina Berchesi. Tuvimos algún problema técnico y ya vamos a comenzar. Les pedimos un segundito de paciencia. Bueno, estamos esperando. Bueno, ahí está Celina. Hola Celina, ¿cómo estás? Muy buenas noches, buenos días, buenas tardes. Bueno, nos No te estoy habíamos... escuchando. A ver ahora, ahí. No te escucho nada. Bueno. Ahí. No. A ver. No. Vamos a ver. Ahora. ¿Ahora sí? No. No. ¿Estás muteada quizás, Celina? No. No estás muteada. No. No te puedo escuchar en absoluto. En absoluto. Bueno, tenemos 54 personas conectadas. ¿Vos me estás escuchando a mí? Sí, perfecto. ¿Ahora se escucha? No. Bueno, qué pena. Pará, ya lo vamos a solucionar. Sigo Ahí, sin escucharte. ahora. Este tema de la virtualidad... La virtualidad es así. Salgo y vuelvo a entrar. Capaz que yo te tengo muteada a ti. No. A ver ahora. Ahí. No. Y estoy haciendo algo mal, puede ser. Me dicen se la escucha Celina. A ver. Hola Celina, ¿ahí me escuchás? Yo perfecto. Ahí te estoy escuchando perfectamente. Bien. Ahí estamos. Ah, Bueno, bárbaro. bien. Podemos dar comienzo. Genial. Vamos a saludar a toda la gente linda que está del otro lado. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, porque este vivo va a quedar en las redes para poder compartirlo y seguir aprendiendo y viéndolo cada vez que así lo desees. La tecnología nos ha puesto, nos interpela todo el tiempo, vamos aprendiendo y en este camino de la virtualidad nos vamos encontrando con genios de la docencia que comparten sus conocimientos y nos estamos refiriendo en esta ocasión a Silvio Winderbaum, escritor, editor, y yo voy a agregar docente y voy a agregar algo, Silvio, permitime, por favor, porque de verdad que tu accesibilidad, tu predisposición, tus ganas de compartir, de seguir
aprendiendo juntos y juntas, de revisar nuestras prácticas y reflexionar, creo que es lo que nos permite hoy estar acá y seguir andando este camino de formación. Así que yo quería agregar a esa presentación esto de tu espíritu de generar curiosidad, de seguir enseñándonos en cada pasito que vamos dando, pero por sobre todo el compartir el conocimiento que creo que es fundamental. Así que ahora sí, Silvio, muy buenas noches. Bueno, buenas noches y bueno, muchísimas gracias. Es lo que hago, es lo que me gusta, es lo que hice siempre, así que no, nada, agradecerte simplemente y agradecer a todas las personas que están mirando. ¿Sí? Exacto, que van viendo y que nos están viendo de todos lados. Te digo que por lo que leo, Silvio, tenemos de norte a sur de la Argentina personas que están compartiendo este vivo con nosotros, así que muy buenas noches para todos y para todas. Estamos acá porque somos docentes curiosos, compañeros, que queremos aprender y que en este desafío de enseñar y aprender ciencias sociales surgen muchísimos interrogantes, ni hablar en este contexto de pandemia y de virtualidad. Entonces, para comenzar, Silvio, queremos saber, porque me paro frente al diseño curricular, me paro frente a una secuencia de actividades, frente a un grupo de estudiantes con características particulares en un contexto particular y digo, ¿qué enseñamos cuando enseñamos ciencias sociales? Bueno, me parece que los diseños dicen en general muy claramente cuál es el propósito de la enseñanza de las ciencias sociales. Lo que pasa es que los diseños curriculares formulan en general esa cuestión, que sería lo de formar un ciudadano crítico, reflexivo y todas esas cosas que siempre ponemos en nuestras planificaciones y que suenan tan lindas, pero el problema es cómo recorrer el camino para concretar eso, o sea, para hacer eso realidad. Ese es el gran problema. Los diseños plantean esto, pero después a la hora de proponernos los contenidos, no son coherentes con esta formulación muchas veces. Y nos plantean contenidos en el viejo estilo. Es decir, nos ponen en la obligación de enseñar a pensar la realidad social, pero los contenidos los plantean y los organizan de un modo tal que no nos ayudan a pensar la realidad social. Entonces, lo que yo siempre les propongo es, primero pensar en la realidad social y después ir al currículum. Es decir, de algún modo salirnos del diseño para volver a él. ¿Qué quiero decir con esto? Te doy un ejemplo del norte neuquino, si querés, vos, Celina, que sos de Chosmalal. A veces el diseño curricular nos dice que hay que enseñar la geografía de Neuquén, es decir, por ejemplo, la orografía, es decir, los valles, las montañas, etc. Y entonces tenés que enseñar, por ejemplo, que en el norte de Neuquén la cordillera es más alta, ¿no es cierto? Y hay 3 cadenas montañosas, y los valles son paralelos a la cordillera de los Andes, ¿no es cierto? Y en el sur de Neuquén, los valles son perpendiculares a la cordillera. Y entonces la vegetación y el paisaje cambia completamente. ¿Por qué? Porque las montañas son más bajas y los vientos húmedos del Océano Pacífico ingresan al continente, ¿no es cierto? Y entonces tenemos los bosques de San Martín de los Andes y de Bella Langostura que no tenemos en Chosmalal. Y entonces eso, que es un contenido estrictamente de la geografía física, enseñado así, es difícil que los chicos realmente lo sientan como algo interesante, atractivo, que le encuentren sentido. Pero si uno pregunta, por ejemplo, ¿por qué en Junín de los Andes se crían vacunos? Y hay grandes estancias para criar vacunos, y en Chosmalal hay pequeños crianceros de chivos, ahí podés enseñar el contenido que te plantea el diseño alrededor de un problema de la realidad social, que es que en el norte de Neuquén los productores son pequeños productores que no pueden criar vacas, pueden criar chivos, porque la vegetación que hay en el norte no permite la crianza de vacunos. Es decir, porque no hay planicies como hay en Junín de los Andes, porque no entra la humedad que entra en el sur de Neuquén. Es decir, uno puede enseñar esos contenidos de la geografía física, no es que no haya que enseñarlos. El problema es que hay que partir de la realidad social para ir al currículum, no al revés. Es decir, no tomar textuales los contenidos del diseño. No sé si se entiende el ejemplo. Por supuesto. Y pensamos también en estos éxitos y fracasos que vamos
teniendo en nuestra práctica diaria. Entonces, desde esta mirada, poder también, acá hay una compañera que dice, el tema es no quedar en el discurso, sino poder hacer praxis de esto que estamos reflexionando, de esto que estamos pensando. Frente a esta mirada, hoy recibí el mensaje de una colega que decía, Celina, por favor, pregúntale, ¿qué hago con tantos contenidos que tengo que dar en un año? Bueno, creo que esto, Bueno, Silvio, que estás diciendo, ya es como que nos cambia la mirada. No me quedo solo con lo que el diseño me propone, sino este análisis y recorte de la realidad, ¿verdad? así es. Yo te cuento el ejemplo de cuando yo escribí mi primer libro, mira, El Neuquén para chicos y grandes. Cuando comencé a escribir, yo dije, ¿qué hago? Agarro el diseño curricular, porque es un libro, en Neuquén es para cuarto grado. ¿Qué hago? ¿Tomo el diseño y entonces desarrollo los contenidos desde lo que dice el diseño? ¿O tomo los grandes problemas que yo creo que tiene la provincia de Neuquén y a partir de ahí me pongo a escribir? Eran dos caminos posibles. Y yo elegí el segundo camino, es decir, yo tomé 4 o 5 grandes problemas que me parecían muy relevantes de la provincia de Neuquén y a partir de ahí desarrollé los temas. Y cuando terminé de escribir el libro, fui al diseño curricular a ver si los contenidos del diseño estaban incluidos en el libro. Bueno, estaban incluidos mucho más que los contenidos del diseño curricular. O sea, el diseño curricular me había quedado, pero recontra corto, porque había hablado de un montón de otras cosas que ni siquiera están en el diseño curricular. Es decir, enseñando a partir de los problemas de la realidad social, estamos haciendo lo que se nos manda hacer. Y estamos haciendo mucho más. Y sobre todo estamos haciendo lo que el diseño plantea en términos de sus propósitos, que es formar chicos curiosos, formar chicos que se pregunten cosas. Del otro modo, lo único que estamos haciendo, como digo habitualmente, es enseñar a obedecer y enseñar a repetir, nada más. Del otro modo, estamos enseñando a pensar, ¿no? Y ahí tomo unas palabras, Silvio, de nuestras charlas estos días previos a este conversatorio, que yo manifestaba, a mí me das contenidos de lengua y de matemática y fácilmente puedo organizar una secuencia de actividades en donde la virtualidad hasta ofrece facilitadores, ¿no? Pero yo te manifestaba mi inquietud cuando tengo que hacer ese recorte de los contenidos de ciencias sociales, porque el camino andado de la seguridad, el camino recorrido de la experiencia, me lleva siempre a esto que vos decías, a lo que ya tenemos internalizado. Cuando nos mueven un poquito de ahí, es donde empezamos a sentir ese cosquilleo de, ay, ya, ¿y ahora para dónde vamos? ¿Cómo hacemos? Esto de la realidad, y tomo palabras acá de una compañera que dice, problematizar para motivar, indagar, investigar y descubrir. Hoy tuve una clase sobre realidad social y el currículum, estas cosas que están aportando la cantidad de personas que nos están viendo, que agradecemos y mandamos saludos para todos lados, Chubut, que está ahí presente, Silvio, compartiendo esta instancia de aprendizaje, entre otras provincias que ya vamos a ir leyendo. Digo, esto es real, porque buscamos lo seguro, lo conocido, y la realidad hoy, la verdad es que nos moviliza mucho, lo hizo siempre, pero a la hora de tomar un eje transversal, ese contenido, esa problemática, y llevarlo a nuestra planificación, requiere de una nueva, si se quiere, forma de adaptarnos, de acomodarnos y crear, ¿no? Reinventarnos sería la palabra. Es decir, el objeto de enseñanza es una construcción de cada docente. Es decir, lo que vamos a enseñar no sale directamente del currículum. El currículum te orienta, pero vos tenés que construir tu propio objeto de enseñanza. ¿En función de qué? En función, en primer lugar, de tus propósitos. Es decir, ¿qué querés que tus chicos y tus chicas aprendan? En primer lugar, que pueden ser propósitos para las 4 áreas, no solamente para sociales. ¿Está bien? Después tenés los contenidos de referencia, es decir, la ciencia de referencia. La economía, la antropología, todas las ciencias sociales, ¿no es cierto? Y después tenés el grupo de chicos que efectivamente tenés. Es decir, ¿quiénes son esos chicos y chicas? ¿Pueden con ese contenido? ¿Les estás proponiendo un desafío demasiado grande? O sea, ¿de qué altura es el escalón que les propones subir? Es decir, ¿pueden llegar a resolver el problema que les estás planteando? Por eso la cuestión es pensar un objeto de enseñanza al que tus chicos puedan llegar. Es decir, y que vos sientas que es significativo. Pero la construcción es tuya, el diseño es una orientación. No se trata de enseñar exactamente lo que dice el diseño. Se trata de tomar del diseño algunos contenidos,
pero sobre todo tomar elementos de la realidad para enseñar lo que el diseño nos pide y construir nosotros nuestro objeto de enseñanza. Puede ser una pregunta o puede no ser una pregunta, puede ser un tema que contenga un problema, a veces no es siempre una pregunta. Digo porque a veces nos esquematizamos. El tema es que nos salgamos del deber ser, del rol, es decir, de ese lugar de cumplimiento. Tenemos que hacer lo que se nos manda. Estamos haciendo lo que se nos manda cuando hacemos esto. Es decir, porque el diseño nos pide eso. Lo que pasa es que después en la realidad es tan fuerte la presión en el sentido, ¿cómo te lo puedo explicar? De naturalizar la realidad que tenemos, que nos cuesta salirnos de esa realidad. Es decir, nos cuesta desnaturalizar la realidad y ponernos a pensarla, pero es un problema nuestro. Es decir, depende mucho de cómo nos posicionamos nosotros frente a esa realidad. ¿Se entiende? Sí, es decir, si leemos todos los días el diario, si el docente lee todos los días el diario, lo que pasa en nuestra localidad, lo que pasa en el país, lo que pasa en el mundo, vamos a encontrar contenidos todo el tiempo para enseñar ciencias sociales. Contenidos que pueden aplicarse desde el currículum, todo el tiempo. Te puedo dar ejemplos de hoy, de ayer, de distinto tipo, es decir, de Argentina, del mundo. Los diarios son una fuente inagotable, por ejemplo. Y además, podés enseñar las 4 áreas a partir de problemas de la realidad social. Perfectamente. Es decir, podés enseñar a entrevistar, podés enseñar oralidad, podés enseñar a escribir, podés enseñar un montón de cuestiones vinculadas al manejo de la lengua escrita y de la lengua oral. Podés enseñar ciencias naturales perfectamente, ¿sí? Podés enseñar matemáticas cuando enseñás estadísticas. Bueno, podemos pensar en cualquier tipo de ejemplos, ¿está bien? Pero podemos trabajar en las 4 áreas integradas perfectamente. Y entonces el tema de la carga horaria de las ciencias sociales deja de ser un problema. El problema desaparece. Los tiempos son condicionantes muchas veces en nuestras secuencias de actividades y en nuestras propuestas. Y voy a ser bastante reincidente con esto de que estos espacios nos permiten pensar juntos y juntas estas formas que quizás en las soledades o en las individualidades nos cuesta o nos genera como interrogantes que no siempre podemos tener al alcance de la mano. Entonces creo que desde ese lugar poder compartir, Silvio, y poder escuchar tus aportes ya también nos permite ir avanzando y tener seguridades. Empezamos hablando de las inseguridades de lo conocido y ahora ya vamos como metiéndonos en este caminito. Era por ahí, mira, podría ser, y tomo palabras de las compañeras que hablan sobre motivación y cómo incentivar, ¿no? Estoy leyendo mensajes que dicen seleccionar o tomar de la realidad hechos o sucesos que motiven y que generen ese interés, ¿no? Otro de los grandes desafíos que tenemos como docentes, hablamos de conquistar a nuestros estudiantes, hablamos de generar curiosidad e interés. Sí, el tema de generar curiosidad e interés tiene que ver con conquistar con la propuesta, es decir, con la temática que estás planteando. No tiene que ver con los recursos que usás. Obviamente que los recursos son importantes, los recursos que vas a utilizar. Pero no se trata de ponerle más colores a la cosa, ¿sí? O más videos, o más entretenido. No se trata de una cuestión de entretenimiento. El tema es si los chicos y las chicas asumen el desafío que les estás planteando. Es decir, enseñar es, ante todo, plantear un problema, plantear un desafío, algo a descubrir. Es decir, si vos lo que estás planteando es algo que a los chicos les interese descubrir, no para cumplir con vos, no para sacar la materia en la escuela secundaria, es decir, que deje de ser una cuestión obligatoria, que tenga que ver con aprender de verdad. Es decir, si lo que planteamos, si la temática que elegimos los desafía y les plantea un desafío intelectual, ahí la cosa cambia completamente. Te doy un ejemplo. De Neuquén también, aunque hay gente de otros lugares del país. Por ejemplo, la cuestión de la desertificación. El otro día, hace unos meses ya, no el otro día, antes de la pandemia, pasaba por Loncoluán, por la Pampa de Loncoluán. No sé si vos sabés, Celina, que la Pampa de Loncoluán es uno de los lugares, en la provincia de Neuquén es el lugar que tiene un proceso de desertificación más avanzado. Cuando vos ves las fotos de Loncoluán,
ves arena gris por kilómetros. Parece un Sahara gris, como si fuera el desierto del Sahara, pero gris. Es decir, ha perdido completamente la cubierta vegetal. Entonces, si vos les mostrás ese paisaje a los chicos y les preguntás, ¿por qué ocurre esto? Y lográs captar su atención con eso, por ejemplo, y los comprometés a iniciar un camino para descubrir por qué pasa eso. ¿No es cierto? Mira, justamente mañana estoy subiendo un primer capítulo de una serie que se llama ¿Por qué tantos chacareros abandonan la fruticultura en el Alto Valle del Río Negro? ¿No es cierto? ¿Por qué uno anda por el Alto Valle y encuentra un montón de chacras abandonadas? O un montón de espacios que eran chacras y ahora ya son canchas de fútbol, o están abandonados directamente, o son planes de vivienda, o son countries, o sea, barrios de alto nivel económico. Entonces, son cuestiones que ellos ven, que ocurren en la realidad. Digamos que el mecanismo para captar su atención sería lograr comprometerlos con el desafío que les estamos planteando. Que el desafío de aprender no sea para cumplir con nosotros, sea de verdad porque te interesa aprender eso que le estás proponiendo aprender. Esa sería mi respuesta a tu pregunta. Digo porque muchas veces se propone una cuestión que tiene que ver con los colores, con los videos. Después sí hay que pensar en recursos variados. No dar siempre textos, trabajar con recursos variados, desde ya, distintas metodologías. Pero no se trata de un problema metodológico, sino de si comprometemos a los chicos a salirnos, a desescolarizar de algún modo el aprendizaje, a que sea para aprender de verdad. Perfecto. Silvio, y viene a mí tus palabras de estos días cuando yo te decía, ¿cómo hago? Decime, ¿cómo llevo al aula virtual tal propuesta y tal temática? ¿Qué busco? Busco link, y vos me decías, Elina, es que no es el todo lo que le pongas, sino el cómo vayas con el contenido hacia tus estudiantes. Creo que esto es muy importante, Silvio, porque en este momento en donde tenemos al alcance de nuestra mano lo tecnológico, y es muy tentador, porque de verdad que armar un video, proponer algún link, ir a alguna página, trabajar con la cantidad de herramientas que tiene la virtualidad hoy, bueno, nos lleva muchas veces hasta hacer abuso de eso. El contenido. El problema, bueno, ese es el punto. Lo primero que tenemos que definir es qué queremos enseñar. ¿Qué queremos enseñar? Insisto, ¿y para qué lo queremos enseñar? Porque si sabemos eso, recursos hay a montones. Yo a veces tomo pedazos de noticieros que salen en YouTube, por ejemplo. O sea, no tomo un artículo de diario para que lean. Tomo un video, un pedacito de un noticiero que habla de una noticia que me interesa discutir con ellos, por ejemplo. Te doy un ejemplo. Pero así como tomo un pedacito de la noticia, hay un montón de otros recursos posibles para hacer esto. Es decir, uno lo que tiene que pensar es qué quiere enseñar. ¿Qué sé yo? Recién pensaba, podés tomar un pedacito de Los Simpson, por ejemplo, que es una serie re interesante para enseñar algunas cuestiones vinculadas a los valores. ¿Está bien? A la solidaridad, ¿no es cierto? A cosas que están pasando. Exacto. Digo, podemos tomar un montón de cosas. Recursos hay. El tema es que definamos qué queremos enseñar y para qué. Y ese qué queremos enseñar no puede ser una enormidad. Tiene que ser algo muy concreto. Muy concreto. Es decir, yo quiero enseñar que en el norte de Neuquén los productores de ganado son pequeños crianceros. Y en el sur de Neuquén los productores agropecuarios son grandes ganaderos y son estancieros. ¿Sí? Y que se enfrentan a situaciones completamente distintas. Porque el pequeño criancero le termina vendiendo ese chivo al que pasa por la ruta, o mandando ese chivo a Neuquén para que la gente que vive en Neuquén lo coma en Navidad. Y el estanciero grande, ¿sí?, tiene una cadena de comercialización enorme. Y entonces el chico aprende un montón de categorías. Porque este es la otra gran cuestión. Que tenemos que pensar qué queremos enseñar, pero además el núcleo de lo que queremos enseñar son los conceptos, no hechos. Acá hay alguna compañera que dice que en realidad siempre son hechos, acontecimientos y fechas pasadas. Acá la compañera se llama Betty Villarreal. Y tiene razón. Es decir, el contenido a enseñar no son hechos, son conceptos. Es decir, ¿vamos a enseñarle a los chicos el concepto de estanciero? ¿Vamos a enseñarle a los chicos el concepto de pequeño productor rural? ¿Por qué esos conceptos? Porque esos conceptos tienen una virtud, que son transferibles a otras situaciones. Claro. Yo los enseñé a partir de los crianceros y los estancieros de Neuquén.
Pero esos conceptos son transferibles a cualquier otra situación. Cuando yo enseño desertificación, no estoy enseñando un problema del oncolón, estoy enseñando un problema del planeta Tierra. Porque la desertificación es un problema reconocido por las Naciones Unidas, ¿se entiende? Entonces, cuando uno toma un caso chiquito, si conceptualizamos, los conceptos nos van a servir para entender otras situaciones de la realidad social. Pero el centro está justamente en hacerlos pensar y en darles las herramientas para pensar la realidad. Y las herramientas son esos conceptos, porque los conceptos son los nombres que le ponemos a los procesos de la realidad. Te doy un ejemplo. Un solo ejemplo y ya te dejo. Sí. Por ejemplo, hay un concepto que es muy importante, que es proceso de concentración económica. ¿Qué es un proceso de concentración económica? Cuando una gran empresa absorbe todas las pequeñas. Si yo quiero enseñar por qué los pequeños chacareros están abandonando la fruticultura, no puedo enseñarlo sin enseñar el concepto de proceso de concentración económica. Porque lo que está pasando en la fruticultura es eso, que el pequeño productor no puede sostenerse, porque no está subsidiado, porque los costos de producción son muy altos, y eso solo lo puede bancar una gran empresa. Pero eso no pasa solo en la fruticultura, pasa en Mendoza con la vitivinicultura, pasa con todos los pequeños productores de todo el país. Es decir, no estás enseñando fruticultura, estás enseñando un concepto que le va a permitir comprender la realidad social en su conjunto. No vas a enseñar toda la Argentina ni todo Neuquén. Olvídate de esa idea porque no es posible. Vas a enseñar algunos conceptos que al chico y a la chica les permitan ubicarse y comprender, leer, entre comillas, la realidad social. Y ahí me callo y te dejo. Tomo las palabras de lo que van escribiendo, que son muchos mensajes, y dice, reflexionar la enseñanza de las ciencias sociales es un gran paso. Dice Petty, que acaba de escribir, y yo digo que nos merecemos estos espacios para reflexionar juntos y juntas. Nos merecemos el poder poner en palabras, no sé cómo hacer con esta propuesta, con este contenido, no se me ocurre, sí quiero hacer el recorte de la realidad, pero me cuesta. Yo creo que nos merecemos estas instancias de reflexión, de exteriorizar esos errores para poder construir nuevos aciertos, y quizás esos nuevos aciertos nos lleven otra vez a interrogantes y a equivocarnos, pero volver a mirarnos. Me parece que ahí está la parte más constructiva, más rica que tiene la profesión docente, ¿no? El hecho de poder compartir y construir con otros y otras. Es que el aprendizaje es un proceso de aproximaciones sucesivas. Es decir, el aprendizaje no se produce por iluminación. No se te prende la lamparita. El aprendizaje nuestro como docentes, y mucho menos el aprendizaje de los chicos y las chicas. Es decir, yo siempre lo decía en el Instituto de Formación Docente donde trabajaba. ¿Alguien conoce algún bebé que haya aprendido a caminar de golpe, que de golpe se haya parado y haya empezado a caminar? Bueno, no existe ese niño y esa niña. Los chicos se levantan, se caen, se arrastran. Es decir, el aprendizaje implica lo que vos estás diciendo. Es decir, lo intento, fracaso, lo vuelvo a intentar, mejoro. Mis músculos se van fortaleciendo y voy aprendiendo a hacerlo mejor. Es decir, hasta que empiezo a caminar bien. Es decir, el aprendizaje es un proceso de aproximaciones sucesivas. Es decir, se trata de iniciar un camino en ese sentido. El tema es si tenemos esa disposición a caminar y a empezar a caminar para ese lado. Es decir, ¿qué tipo de docente queremos ser? De esto se trata en el fondo. Es una cuestión, ¿sabes una cosa, Celina? En el fondo es una cuestión profundamente política, político-pedagógica. Porque la verdad de la historia es que nosotros, si lo que hacemos es enseñarles a los chicos y a las chicas a repetir y obedecer, nuestro mensaje en el fondo es: mira, nene, acá vos tenés que hacerme caso, porque esta es una institución disciplinaria, y acá el que manda soy yo, que soy el maestro. Y vos tenés que hacer lo que yo te digo, así que acá el camino es obedecer, y en la vida, si obedeces, te va a ir bien. Entonces, porque si lo que nosotros hacemos es hacerle preguntas sobre un texto, donde los chicos lo único que tienen que hacer es repetir lo que el texto está diciendo, ¿viste cuando los chicos te preguntan, señor, de acá hasta acá, hay que copiar esto? ¿Esto es lo que hay que copiar? Bueno, ahí lo que estás enseñando no es eso que vos creés que estás enseñando.
Ahí lo que estás enseñando es obediencia. Estás enseñando que lo que tienes que hacer es hacerte caso a vos. No importa lo que diga el texto. Porque si la pregunta que vos haces los remite a repetir nada más, no sirve absolutamente para nada. El verdadero contenido es haceme caso. Haceme caso porque en la prueba vas a tener que poner esto que yo te estoy haciendo aprender de memoria acá. En cambio, si vos le haces una pregunta inferencial, le haces una pregunta que lo lleva a pensar por sí mismo, una pregunta que tiene múltiples respuestas, le vas a provocar la duda, vas a abrir un camino que lo lleva al conocimiento de verdad. Pero el camino que te lleva al conocimiento no es un camino asfaltado. Es decir, es un camino, como te conté recién, es decir, tenés que levantarte, caerte, volverte a levantar, y a los chicos les va a pasar. Me acuerdo cuando yo trabajaba como maestro, venían los chicos y las chicas, me decían, profe, no entiendo, ¿por qué me pregunta esto? Bueno, le decía yo, pensá. Pero, profe, por favor, no entiendo, ¿qué tengo que hacer? Pensá. ¿Por qué? Porque el contrato didáctico habitual de la escuela es otro. Es el contrato didáctico de una institución disciplinadora y profundamente disciplinaria. Es decir, entonces, lo primero que tenemos que hacer es romper con ese contrato didáctico. Yo siempre recuerdo a una nena que tenía en un 4º grado, mirá, en la escuela 311 de Neuquén Capital. Una nena de esas nenas que subrayan todo, que ponen la mayúscula en color, perfecta, o sea, una nena preciosa, con colitas, se sentaba adelante, me miraba para hacer todo lo que yo decía, o sea, la obediente perfecta, ¿no? Y cuando yo le ponía una consigna del tipo, opinás sobre esto, ¿qué pensás de esto? Me miraba para arriba porque muy chiquita la nena, me decía, profe, ¿y qué tengo que hacer? Y yo le decía, pensá, ¿vos qué pensás sobre esto? ¿Qué opinás? Y no entendía lo que tenía que hacer. ¿Por qué? Porque no lograba ella entender que lo que le estaba pidiendo era algo diferente de lo que habitualmente le pide la escuela. Copiar y repetir. Le estaba pidiendo que piense. Y en cambio, el último nene que se sienta al fondo, que está tirado así, que no le importa, que está ahí porque sí, en realidad porque lo mandaron a la escuela, cuando se plantea un desafío intelectual, un problema, empieza a decir, ah, mira, este hombre habla de algo que tiene que ver conmigo, que tiene que ver con la vida real, que no tiene que ver con una obligación de cumplir. Y ahí empiezan a hablar, esos que nunca hablan, ¿sabes? ¿Por qué? Sí. En el aula es muy visible eso, porque se rompe el contrato didáctico. Se rompe ese contrato didáctico de que esto es para repetir, que es todo mentira, que no es verdad, que no es de verdad para aprender. De esto se trata, de enseñar de verdad y que los chicos sientan que es para aprender de verdad. Sí, y además la búsqueda de nuestros estudiantes de que lo que hacen lo hacen para cumplir con nosotros. Así es. Entonces, no, ya lo hice, ya está, mira lo que me pediste. Te contaba una experiencia de estos días en donde yo esperaba, a través de una propuesta, la mirada de mis estudiantes respecto a la localidad, ¿no? Y en esto de la devolución de lo que la señora quiere escuchar, había mucha influencia por parte de el adulto, que obviamente, y agradecida de que en estos contextos acompañen, ya que bueno, no en todos los casos es así, pero en algunos casos sí hay adultos que están acompañando este aprendizaje virtual, y lo que el niño o la niña me manifestaba era la mirada del adulto con quien estaba haciendo esa actividad. Entonces te planteaba, Silvio, ¿cómo hago? Yo quiero escuchar la autenticidad de sus opiniones, que es lo que tenemos en el aula, ¿no? Cuando habilitamos estas discusiones y estas instancias de diálogos, son auténticos, ellos y ellas con sus pensamientos y sus miradas. Bueno, ahora está la familia allí también respondiendo a lo que la señora está demandando. Bueno, es un hilo muy finito ahí, Silvio, el que corremos, ¿no? Entre lo que esperamos escuchar y lo que ellos creen que tiene que escuchar la seña. Así es. Mira, permíteme antes de contestar tu pregunta, acá una compañera, Marita Ascurra, dice, pero hay que dar alguna pista más, dice, un escenario posible. Sí, Marita, coincido con vos, tenés razón. Lo que pasa es que hay que dar una pista sin dar la respuesta. Es decir, yo acuerdo con dar una pista, no la respuesta. Es decir, a veces
hay que reiterar la pregunta, a ver, y pensá esta situación, decirlo de otra manera, pero cuando le estás pidiendo su opinión, es su opinión, necesariamente su opinión. Es decir, no le tenemos que dar la respuesta. Estoy acuerdo que hay que dar una pista, pero no la respuesta. Es decir, hay que iniciar el camino con ellos. Es decir, hay que darle algún elemento más. Yo te contaba, respecto de lo que me estás preguntando, que muchas veces los chicos y las chicas dicen lo que esperan, digamos, lo que creen que nosotros esperamos escuchar, digamos. Sí. ¿Lo dije bien? Sí. A ver, sí. Es decir, están tan escolarizados que dicen lo que se supone que hay que decir, es decir, lo correcto, entre comillas, ¿no es cierto? Y me parece que eso tiene que ver con eso que muchas veces está escrito de trabajar con las ideas de los chicos, ¿no? Con las ideas previas. Y en realidad nosotros solemos trabajar bastante mal con las ideas de los chicos porque es difícil que los chicos digan lo que piensan. No es nada fácil porque implica esta ruptura del contrato didáctico. Yo te contaba, por ejemplo, el ejemplo de algo que yo hacía en el Instituto de Formación Docente, donde decía alguna barbaridad, algo totalmente imprevisto o algo fuera de lugar completamente, para obligarlos a decir lo que de verdad pensaban, ¿no? Una vez entré al aula y les dije, yo creo que la verdad a los chilenos hay que matarlos a todos, porque nos vienen a quitar el trabajo. Y me miraron como diciendo, ¿qué dice este profe de sociales? ¿Está loco? Nadie espera que un profe de sociales diga eso. Entonces yo seguí explicando que en realidad no entendía por qué venían tantos chilenos, que por qué no se quedaban en Chile y por qué iban al hospital en Neuquén. Es decir, defendía una y otra vez esa posición porque mis chicos y chicas no podían creer que un profe de sociales dijera eso, ¿no es cierto? Tardé como 40 minutos en lograr que algún alumno diga, bueno, yo de verdad, yo estoy de acuerdo que en realidad está mal que vengan tanta gente de Chile a usar el hospital. Es decir, es muy difícil conseguir esto, romper el contrato didáctico. Es lo más difícil de todo. Es decir, no es nada sencillo. Y en caso de pandemia, más todavía, porque son las ideas de los chicos y las ideas de la familia, de toda la familia. Es decir, tenemos que buscar las estrategias, pero las estrategias no son preguntarle qué piensa. ¿No? Yo dije antes, ¿qué pensás respecto de esto? Porque lo que había planteado era un problema. Es decir, y era fácil para opinar. Es decir, yo había planteado una situación de la realidad donde se podía estar a favor o en contra de la situación que yo estaba planteando. Por eso le preguntaba, ¿qué pensás? Pero en general no es la mejor pregunta, ¿qué pensás sobre esto? ¿Qué pensás vos? En general el mejor recurso no es preguntar en forma directa, sino preguntar en forma oblicua, es decir, preguntar dando una opinión distinta para obligar a la polémica, es decir, para obligar a que salten las otras opiniones. ¿Se entiende lo que quiero decir? Es decir, por supuesto. Plantear el debate alrededor de la cuestión y plantear las distintas posiciones, casi extremando las posiciones. ¿Para qué? Para que digan lo que de verdad piensan. Te doy un ejemplo muy sencillo. Hicimos un recorte para segundo grado. El recorte tenía que ver con el colectivo. ¿Por qué tardaba tanto el colectivo en llegar los domingos? Porque había que esperar 1 hora y media para tomar el colectivo. Y los chicos chiquitos en general dicen más lo que piensan que los grandes, ¿sabes? Porque no están tan escolarizados. Es decir, la escuela todavía no hizo esto que la escuela hace, que es disciplinarlos tanto. Entonces, los chicos de jardín, de primero, de segundo, son más honestos en eso. Entonces uno dijo, bueno, pero se quedó dormida, llegó tarde. Y el colectivo pasó y tuvo que esperar. Entonces lo piensa como un problema individual. ¿Se entiende? Ella pensaba eso, porque los chicos chiquitos no tienen la noción de sistema de transporte todavía. Piensan que el colectivo es ese colectivo y ese colectivero que pasa por la puerta de su casa, o por la esquina de su casa, por su barrio. Entonces decían lo que pensaban. Y otros decían, no, lo que pasa es que el colectivero se atrasó. Y discutían eso. No, y yo pienso tal cosa y yo pienso tal otra. Es decir, si vos lográs que ellos de verdad hipoteticen, la rueda del conocimiento está puesta en marcha, ya está. Es decir, ya estás logrando lo que querés, porque los estás haciendo pensar, los estás haciendo hipotetizar. No importa cuán lejos estés del conocimiento socialmente validado que uno quiere llegar. Yo quería llegar a la noción de sistema de transporte.
Y los chicos empezaron diciendo, ¿no?, que el colectivero que era una cuestión individual. Yo los tengo que elevar desde esa situación individual a la idea de que existe un sistema de transporte y que no es un colectivero, ni una sola señora, que es toda la población que usa el sistema de transporte. Pero en general, cuando son chiquitos, tienen una mirada totalmente individual de la realidad social. No sé si el ejemplo te sirve, porque los chicos decían lo que pensaban. Los chicos decían lo que pensaban. Y con el tema de los chacareros, yo directamente les planteaba, bueno, pero ¿no será que los chacareros en realidad mienten y en realidad nos están fundiendo? Y no es cierto que se están fundiendo. Y son unos chantas que quieren ganar más. Y en realidad ganan más vendiendo la chacra que produciendo fruta. Entonces el hijo de algún chacarero se enojaba mucho conmigo. Me decía, no, porque mi abuelo ya tenía la chacra. ¿Te das cuenta? Y entonces está diciendo lo que de verdad piensa. Es decir, nadie puede enseñarle a alguien de quien no sabe lo que de verdad piensa. Porque enseñar es eso. Es tomar lo que piensa, pero no en una primera actividad de la planificación. No es esa primera actividad que decimos, bueno, indagamos las ideas previas. No, no indagamos nada las ideas previas en la primera actividad. Con las ideas de los chicos hay que trabajar todo el tiempo, no en la primera actividad. Es decir, enseñar es trabajar con las ideas de los chicos. ¿Está bien? Y no es lo mismo información previa que ideas previas. Porque las ideas son hipótesis, no es información. A veces los chicos no tienen ninguna información respecto del tema que nosotros le queremos enseñar. Porque no aprendieron nada al respecto antes. Y es un tema nuevo completamente. ¿Me explico? Sí, por supuesto. Dice Fernanda, Carrie Laff dice, pensaba qué bueno sería armar este camino como proyectos institucionales para no encontrarnos solos en estas nuevas propuestas. Suelen estar las resistencias también. Por supuesto que sí, que es tal cual lo que está diciendo, y creo que el poder poner en palabras lo que nos pasa con esto que comenzamos el conversatorio que tenía que ver con los errores, los aciertos, los desafíos, creo que ya estamos habilitando, en cierta manera, espacios de construcción que hoy nos lo permite la virtualidad, pero ¿por qué no, el día que podamos volver a las presencias, tener esos espacios, como dice la compañera, para poder discutir y como bien decía, yo te digo, Silvio, que me diste vuelta a todo así. ¿Te parece? Uno cuando tiene organizada, te pido un favor, sí. Vos sabés que eso tiene esto en vivo. Aunque la gente que está acá, hay 105 personas, se van a reír. Pero estoy sintiendo un olor quemado. Así que voy a ir un segundito a la cocina y vuelvo. ¿Puede ser? Por supuesto, vamos a seguir compartiendo. Yo voy a leer algunos comentarios. Por favor, que esté todo bien por ahí. Estamos desde muy temprano, les quiero contar, con Silvia organizando este espacio, que ojalá sea el primero de muchos más. Quiero decirles que dice, me encanta escucharte, Silvio, dice Sergio Roldán, siempre aportando buenas ideas para la enseñanza de las ciencias sociales. Hay muchos saludos y mensajes de agradecimiento por este espacio. Creo que nos hace bien. Voy a tomar palabras de una compañera que dice, son esas bocanadas de aire fresco que nos permiten mirarnos, movilizarnos y seguir, ¿no? Creo que eso está bueno, Silvio, y de verdad que quiero transmitirte este agradecimiento de muchas personas. Es real lo que estabas diciendo, superamos las 100 personas compartiendo con nosotros. Y ¿sabes qué? Me tomé el atrevimiento de decir algo cuando te fuiste, que ojalá que sea la primera de muchas instancias más de aprendizaje juntos y juntos. Bueno, gracias, Celina. Estoy mirando el chat, sí. Y sí, acá dice Analía Varela, hay que salir, como dice Braslavsky, de las preguntas prefabricadas. Exactamente. Pero ante todo hay que salirnos de los contenidos prefabricados. Es decir, tenemos que fabricar nosotros el contenido escolar. Es decir, el objeto, lo que llamamos el objeto de enseñanza, insisto, es nuestra construcción. Yo sé y soy consciente de que nuestras condiciones de trabajo, de que nuestros salarios, de que las condiciones materiales hacen difícil nuestro trabajo. Y esto implica más trabajo. Pero quiero alentarlas en este sentido. Nuestro trabajo va a cambiar totalmente de carácter si hacemos esto. Es decir, si lo pensamos desde este lugar, nuestro trabajo va a tener totalmente otro carácter. Es decir, va a ser un trabajo totalmente desalienante porque va a ser un trabajo intelectual, va a ser un trabajo de construcción, un trabajo creativo. No va a ser el trabajo de cumplir un rol,
no va a ser un trabajo de repetir nosotros lo que dice un texto. Entonces, si nosotros no repetimos, los chicos tampoco van a repetir. Claro, exacto. O sea que tenemos que empezar ya por Así nosotros. es empezar por nosotros. Así es. Claro. Es empezar por nosotros a pensarnos como sujetos sociales, además. Porque las ciencias sociales tienen una característica que no tiene ninguna de las otras áreas de conocimiento que trabajamos en la escuela, que es que somos sujeto y objeto al mismo tiempo. Es decir, la sociedad es nuestro objeto de enseñanza y nosotros somos parte de la sociedad. Y eso complejiza la enseñanza de las ciencias sociales, porque muchas veces somos objeto mismo de lo que queremos enseñar. ¿Se entiende? Sí, entonces, sí. Se complica. No es lo mismo enseñar un triángulo o la raíz de una planta que enseñar por qué hay tomas en Neuquén, ¿no es cierto? Porque eso tiene que ver con el problema de la vivienda y puede ser que nuestros chicos y chicas también lo estén sufriendo, ¿no? Sí, totalmente. Leí un mensaje que decía, venimos hace ya un tiempo a esta parte reflexionando sobre las ciencias sociales. Sabemos que debemos mirarlas constantemente, porque así como las sociedades van cambiando y todo lo que tiene que ver con las políticas públicas también, bueno, obviamente que esto influye en nuestros contenidos más allá del diseño, digo, ¿no? Refiriéndome a la actualidad y a estos transversales. Venimos hace años hablando de esta mirada, la importancia de mirar y revisar, la importancia de cambiar esta lógica de trabajo desde el rol docente. Ahora sí, lo real es que entre lo que decías de las condiciones laborales, entre lo que nos sucede como personas también, entre lo que los tiempos y todo lo que tiene que ver con los emergentes institucionales van interfiriendo y vamos siempre a ese lugar de confort. O sea, creo que ni siquiera ya en muchos casos nos ponemos a pensar, vamos ahí después, no era por acá, tengo que ir. Pero esto pasa, nos pasa, ¿no? Así es, sí, es verdad. Por eso, cuando yo les planteo una propuesta de este tipo, no la piensen, no piensen que va a salir perfecta. Es decir, no piensen de entrada que va a salir perfecta, porque es un camino que hay que ir que uno mismo, es una práctica que uno va construyendo, como toda práctica. Es decir, una vez que empezaste a hacerlo, yo empecé, por ejemplo, cuando estaba en el grado, trabajando con artículos periodísticos con los chicos y las chicas, y me equivocaba. Entonces, los cortaba un poco más, porque no era el artículo entero lo que había que proponerles a los chicos, la temática estaba mal planteada. Es decir, de entrada no nos va a salir perfecta, pero se trata de iniciar un camino que nos lleve a pensar, vamos a enseñar muchísimo más de esta manera que de la otra. Es decir, ya sé que nos saca del lugar del confort y de la seguridad, pero los chicos y las chicas van a aprender muchísimo más, aunque no nos salga muy bien de entrada. Es decir, esto que está diciendo acá justamente una compañera que se llama Pau, dice hay que desestructurarnos, es decir, salir de las cosas prefabricadas. Van a aprender más, absolutamente. Es decir, propongamos un objeto de enseñanza nosotros, distinto, a partir de cuestiones de la realidad, que tenga que ver con los contenidos que tenemos que enseñar. Te doy un ejemplo, por ejemplo, para grados más grandes. Me refiero al tercer ciclo, por ejemplo. Cuando trabajamos las regiones de la Argentina, por ejemplo, y enseñamos la región pampeana, ¿por qué no trabajamos la cuestión, por ejemplo, del monocultivo de soja en la región pampeana? Que es un gran problema de la región pampeana. O algún problema del conurbano bonaerense. Por ejemplo, digo, ¿hay recursos para trabajar la cuestión de la soja? Absolutamente. La pampa argentina se está desertificando también por el monocultivo de soja. ¿Está bien? Es decir, uno puede, qué sé yo, hemos hecho recortes para sexto, séptimo grado preguntándonos, ¿por qué decimos que hay una frase muy común en Neuquén, no sé si en otras provincias, que dice, Dios está en todas partes, pero tiene su oficina en Buenos Aires, ¿no? Es decir, ¿por qué cada vez que llamamos por un servicio o por algo, nos atienden desde Buenos Aires? Es decir, ¿por qué todo está concentrado en Buenos Aires? O si lo quieren formular de otra manera, ¿por qué el 50% de la población del país está concentrada en el AMBA, en el área metropolitana de Buenos Aires? ¿No es cierto? Esa pregunta nos lleva a toda la historia argentina.
hasta el virreinato del Río de la Plata, es decir, al poblamiento de la Argentina, a la creación de la ciudad de Buenos Aires, ¿está bien? Y nos lleva al conurbano bonaerense, es decir, uno puede plantear una cantidad enorme de problemáticas de la realidad y se tiene que proponer un propósito claro, es decir, ¿qué quiero enseñar? Y definir qué conceptos quiero enseñar. ¿Qué conceptos quiero enseñar? Sobrepoblación, quiero enseñar. Quiero enseñar macrocefalia, es otro concepto posible. Muchas provincias tienen lo que se llama macrocefalia, es decir, su capital superpoblada y el resto del territorio vacío. ¿No es cierto? Bueno, son conceptos que permiten comprender. ¿Comprender qué cosa? Lo que ocurre. Porque no estamos formando ni historiadores, ni geógrafos, estamos formando ciudadanos. Ciudadanos que tienen que poder comprender lo que ocurre. Y comprender lo que ocurre implica tener herramientas para comprender lo que ocurre. Y esas herramientas son los conceptos que le ponen nombre, insisto, a los procesos de la realidad. Macrocefalia, pequeño productor, gran productor, proceso de concentración económica. Ganancia, por ejemplo. Otro recorte posible. ¿Por qué los juguetes cuando los vemos en la propaganda son tan grandes? Y cuando los vamos a comprar son tan chiquitos. Y no se mueven, porque en la propaganda se mueven y hacen ruido. Esta le hicimos como una sala de 5, ¿no es cierto? Sí. ¿Y sabés la cantidad de cosas que estás enseñando ahí? Lo primero que estás enseñando es que todos los mensajes televisivos no son ciertos, ¿sí? Que con una cámara en la mano podés ocultar la realidad en lugar de mostrarla, ¿sí? Como Sí, cuando ahí alguien quiere mostrar que hay mucha gente en un lugar y entonces acerca la cámara para que parezca que está lleno de gente y si alejas la cámara en realidad no hay nadie. Bueno, del mismo modo, los chicos dicen, mira, acercan la cámara, podés jugar con los chicos, con la cámara, a ver cómo se construye la realidad con una cámara. Y cómo nos pueden decir y hacernos decirle a la mamá, mamá, comprame ese juguete. Y cuando lo vamos a comprar, no tiene nada que ver con el juguete que estaba en la propaganda. ¿Se entiende lo que quiero decir? Es decir, sí, van a y estar aprendiendo la noción de ganancia. ¿Para qué esa propaganda? Perdón. claro. Para ganar Claro. dinero. Y aparece además el sujeto que está oculto. Muchas veces aparece el sujeto que no aparece habitualmente. ¿Sabés qué piensan los chicos cuando le pagamos a la cajera en el supermercado? Que la cajera se lleva esa plata a la casa a la noche cuando termina de trabajar. ¿Mm? Porque ellos ven que la cajera mete la plata en un cajoncito, ¿sabes? Y hay un sujeto que ahí no aparece, que es el dueño del supermercado. ¿Mm? Ellos creen que la señora esa se lleva la plata a su casa. O que el cajero automático nos regala la plata. Mamá, anda al cajero si no tenés plata. Te quedaste sin plata, anda a buscar el banco, claro, claro, es Bueno, así. el banco nos da la plata. ¿Se entiende? Bueno, pero Sí. entonces se trata de hacer aparecer al sujeto que no aparece. Me callo. Está genial y digo que en esta mirada que podemos compartir, vemos más accesible estas formas de trabajarla, de preguntarnos, y no uy, tengo que buscar una pregunta que movilice, que conquiste, que motive, no, 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 es más simple, está al alcance de la mano, solo que quizás debamos permitirnos no mirar, sino observar ese entorno inmediato de un día común de nuestra vida para poder llevar al aula estas situaciones. Quiero ser súper respetuosa, Silvio, yo te dije, vamos a estar 40 minutos, una hora, y te cuento que ya estamos por llegar a la hora, pero no puedo no preguntarte algo que compañeros estuvieron escribiéndome y quiero de verdad que cerremos este conversatorio con esto. Estamos frente a un momento de incertidumbre, de vulnerabilidad, no podemos proyectarnos a largo plazo porque, bueno, vamos con el día a día, escuchamos, los medios nos llenan de números y de información, pero dentro de lo concreto y probable, nada. Si yo me tengo que posicionar en, en este vínculo año 2020-2021. Hablamos de parejas pedagógicas, hablamos de la continuidad. ¿Qué crees que debemos priorizar frente a lo que queda del año, que no es nada, pero ya mirando a lo que puede ser el año que viene? ¿Qué debemos priorizar en este contexto? Ya como un poco piecito en el 2021 y lo que queda transitar del 2020.
has sido muy claro, hablaste de un recorte de la realidad, preguntas que movilicen, mirar desde lo más cercano para llevar al aula las cosas bien accesibles, bien concretas. Creo que esos ya son indicios de seguramente lo que va a ser tu respuesta, que no tiene que por qué ser ni cerrada, ni única, pero habilitemos a la reflexión para el cierre. Me pones en el lugar de maestro, ¿no? En este momento. En lugar de pensar qué hacer en este momento si tengo que comenzar una planificación ahora. Estamos a 29 de octubre, ¿no es cierto? Y lo único que queremos todos los docentes en este momento es que este año finalmente termine de una vez. Esa es la realidad de todos y todas, ¿sí? La verdad que lo que yo haría en este caso no sería comenzar una planificación nueva, en absoluto. Porque yo soy un convencido de que abordar cualquiera de estos problemas lleva tiempo. Es decir, no se trata de enseñar un montón de recortes en el año. Cuando hablo de un recorte de este tipo, estoy hablando de 2, 3 recortes de estos en un año completo. ¿Por qué? Porque dejar que los alumnos digan lo que piensan lleva tiempo. Y trabajar conceptos también lleva tiempo. Es decir, saquémonos de la cabeza que hay que enseñar muchas cosas. O sea, olvidémonos de esa idea de que hay que enseñar y llenar un montón de hojas para que los padres estén contentos. En todo caso, habrá que explicarle a los padres que hay un montón de conceptos adentro de esos recortes que estamos trabajando y que están aprendiendo un montón. Y que aprender no significa llenar hojas de cuaderno, ¿sí? Y copiar un montón y contestar un montón de preguntas, que eso no es aprender realmente. Entonces, lo que haría, en todo caso, si termino una planificación, si termino una unidad en este momento, sería retomar algunas de las cuestiones que trabajé en el año, que me pareció de las más significativas, ¿sí? Para profundizar, en realidad. No empezaría una unidad nueva en octubre, 29 de octubre, ni loco haría eso. Es decir, porque no creo que 20 días alcancen, de verdad, menos en la virtualidad, que los tiempos se ponen mucho más laxos, que los chicos se conectan cuando quieren y cuando pueden. Es decir, en un punto aprovechemos que tenemos esta situación donde no está el aula que los obliga a los chicos a estar ahí encerrados y a nosotros nos facilita las cosas porque los tenemos ahí encerrados. Los chicos simplemente apretan un botón y se desconectan y dicen, chau, no me interesa lo que me estás proponiendo. Chau, me borro. Y se borran, ni hablar los chicos de séptimo, ¿no es cierto? Entonces, lo que haría sería retomar algo de lo que trabajé en el año para profundizarlo desde esta mirada. Es decir, ¿qué piensan al respecto de esto? Reformularía alguna pregunta respecto de los temas que trabajé en el año y que me parecieron que no quedaron del todo terminados, ¿no es cierto? Eso, esa sería mi respuesta práctica, en términos prácticos. Es lo que yo haría como maestro, francamente. Perfecto, perfecto. Silvio, me quedo con las palabras de Mariela Arriagada que dice, es un placer nutrirse de esta manera, que nos ayuda a repensar nuestras prácticas, nutrirnos con otros y otras que están atravesando las mismas situaciones o no, pero con estos aportes y tal como decía el conversatorio a la hora de publicarlo, nos posicionábamos en que los conocimientos se comparten, las experiencias se socializan y eso nos permite, como dice la compañera, nutrirnos. Silvia, ha sido de verdad un placer. ¿Cuánto más? ¿Cuánto más para seguir hablando? Porque creo que una pregunta habilita a cientos de otras y un tema nos lleva a un montón de otros temas, así que la propuesta de continuar con estas instancias de aprendizajes, hay muchos mensajes que hacen referencia a tu rol como guía, andamiando la formación, te escriben también del instituto agradeciendo, y creo que esto también es súper importante, ¿no? Permitirnos aprender, compartir, y por sobre todas las cosas, vos te referías a cuando un niño pequeño o niña está en sus primeros pasos para aprender a caminar. Es importante el tiempo, la progresión, pero también quien cumpla el rol de guiar y andamiar. Así que acá agradecerte muchísimo por estos pasitos que nos permiten continuar en esos pasos más firmes y más nutridos. Gracias. Bueno, yo te agradezco a vos, Celina, por darme esta oportunidad y a todos y todas los que están allí del otro lado. Simplemente es compartir mi trabajo, mi experiencia, nada más.
son los años de trabajo y lo hago con gusto, porque creo que de verdad estamos aportando a hacer un mundo mejor si enseñamos de esta manera. Y a crear de verdad ciudadanos y chicos curiosos y preguntones, que es lo que creo que tenemos que hacer. Muchísimas gracias y muy buenas noches. Gracias a todos y todas. Chau, chau.